Hola, en este video estaremos viendo el periférico de entrada-salida digital. El periférico de entrada-salida digital está unido a los pines físicos del microcontrolador. Cada pin físico, pin digital, va a estar unido internamente a un sistema de lógica compuesto por un bit de lectura, un bit de escritura y un bit de configuración. Si tomamos el ejemplo que el bit de configuración está cargado con el valor lógico 1, es decir, va a estar configurado como salida, el bit de escritura va a estar unido al pin físico. ¿Qué significa eso? Que si yo coloco un valor lógico 1 en el bit de escritura, automáticamente en la salida del pin físico se van a presentar la tensión en alto, o sea, en este caso unos 5 volts. Si yo coloco esos 5 volts en el pin digital, automáticamente el bit de lectura va a leer ese valor lógico y lo va a leer como un 1. Si ahora yo coloco un 0 en el bit de escritura, ese 0 va a ser traducido como 0 volt a la salida en el pin físico, y obviamente ese 0 volt va a ser leído como un 0 lógico. En este caso yo coloco un 1 en el bit de configuración y queda configurado como salida. ¿Qué significa estar configurado como salida? Que todo lo que yo escriba en el bit de escritura va a ser representado físicamente en el pin físico a la salida. Ahora bien, si yo parto que tengo el esquema visto recién, pero en el bit de configuración ahora cargo un 0, el pin se configura como entrada. ¿Qué significa eso? Que el bit de escritura se desconecta del pin físico real. Entonces yo puedo tener un 1 en el bit de escritura, pero eso no significa que se represente automáticamente esa tensión a la salida, sino que lo que yo voy a estar leyendo va a depender de la tensión física que yo coloque en el pin en forma exterior, la tensión que yo coloque viniendo desde afuera hacia adentro. Entonces si yo coloco un 5 volt, eso va a ser leído como un 1 lógico, un valor lógico alto, y si yo coloco un 0 volt, eso va a ser leído como un 0 lógico, sin que se afecte el bit de escritura. Por ejemplo, en este caso tengo el bit de escritura que está en 1, pero como está configurado como entrada, el valor que pesa sobre el pin es lo que viene de afuera, el valor físico que viene de afuera, en este caso 0 volt, que me genera una lectura de 0, de un valor lógico 0. En nuestra arquitectura, yo necesito, cuando un pin está configurado como entrada, necesito asegurar el valor que está ingresando. Es muy común considerar el uso de resistencias pull-up. ¿Qué es una resistencia pull-up? Yo tengo el esquema de mi pin de entrada y para garantizar los estados se coloca físicamente una resistencia conectada a alto, en este caso 5 volt. Si yo tengo el extremo del pin está conectado a 0 volt, se va a leer un 0 lógico. Ahora bien, si yo desconecto la parte baja del pin físico, desconecto con respecto a tierra, a la masa que estoy conectado, me queda únicamente el pin conectado a la resistencia y eso me asegura un potencial alto, ya que esto está conectado a los 5 volt y como el consumo de corriente que tiene el pin es muy bajo en el modo de lectura, automáticamente esos 5 volt entran al pin del microcontrolador y son leídos como un nivel alto, un 1 lógico. En ese caso estábamos usando una resistencia pull-up externa. Esta arquitectura de la que estamos trabajando nosotros, la Mega 328, también posee una pull-up interna que puede ser activada cuando estamos en el modo de lectura. Entonces, si yo tengo el pin y está configurado como lectura, o como entrada, ¿cómo sé que está configurado como lectura o como entrada? Porque tengo el bit C en 0, el bit de configuración. Si yo coloco un 1 en el bit de escritura, automáticamente se me activa una resistencia de pull-up que está interna dentro del microcontrolador, dentro del periférico de entrada-salida, que me garantiza la estabilidad de los valores leídos. Entonces, si yo tengo 0 volt, se lee un 0, y si yo tengo
desconecto al pin de tierra, va a aparecer automáticamente 5 volt por la resistencia pull-up interna y va a ser leído como un 1 lógico. Ahora bien, si yo coloco un 0 en el bit de escritura, automáticamente se me apaga se me desconecta esa resistencia pull-up interna y no queda nada que me asegure el valor del pin. Y eso lo tengo que hacer en forma externa. Yo puedo tener diferentes pines y esos pines van a ser agrupados en los que llamamos puertos. Por ejemplo, un par de puertos que tenemos en la arquitectura que estamos trabajando en el ATmega 328 es el puerto B y el puerto C, que son agrupaciones de pines de entrada-salida. Esa agrupación de un puerto determinado va a llevar también a que se agrupen esos 3 bits que teníamos de lectura, escritura y configuración. Se van a agrupar ahora en 3 registros de lectura, escritura y configuración, pero ahora en vez de ser bits sueltos van a ser registros de 8 bits. Entonces, si yo configuro, puedo ir configurando distintos valores en los bits y voy indicando cada pin por separado, puede ser de escritura o lectura. Acá estoy diciendo que es escritura, escritura, lectura, 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 escritura, escritura y lectura. Por cada uno en separado, cada uno de los pines va a corresponder a un bit, pero van a estar agrupados en registros de 8 bits. Lo mismo va a ser con la escritura y lo mismo va a ser con la lectura, donde cada una de las posiciones del registro va a corresponder a un pin en particular. Acá vamos a observar que si está escrito como escritura, podemos saber directamente que ese valor se va a asegurar a la salida, por lo tanto va a ser valor leído. Pero cuando está como lectura va a depender del valor físico que esté conectado al pin. Estos 3 registros van a recibir distintos nombres. El registro de lectura se va a llamar pin, donde va a ser pin B, pin C, pin D. El registro de escritura va a ser de pin va a ser el port X, o sea, port B, port C, port D. Y el registro de configuración va a ser DDR B, DDR C o D, dependiendo del registro, el puerto que estemos trabajando. Entonces, todos esos bits que yo tenía por separado van a estar agrupados en puertos. Si nosotros miramos ahora un poquito más en detalle como la hoja de datos de que nos provee el fabricante de este microcontrolador, vamos a ver que nos presenta un circuito esquemático de cómo está configurado el pin de entrada-salida. Lo primero que nos presenta es la presencia de 2 diodos en contrafase, uno conectado a más a 0 volt y otro conectado a potencial positivo, a la tensión de alimentación del microcontrolador, que nos provee una protección ante tensiones incorrectas que ingresen por el pin. Si yo llego a ingresar una tensión negativa en el pin, automáticamente la corriente va a venir en este sentido, se va a activar este diodo de abajo para protegerme y garantizarme que aquí al pin digital ingrese una tensión cercana a los 0 volt. Si yo ingreso una tensión superior a la tensión de fuente de alimentación, si esta tensión es superior a la de tensión de fuente de alimentación, el diodo superior se va a activar y me va a derivar la corriente por el medio del diodo superior hacia la fuente de alimentación, asegurándome que la tensión que ingresa por el pin sea la de fuente de alimentación. Entonces, estos 2 diodos permiten una protección ante tensiones incorrectas que puedan ingresar por el pin de entrada-salida. A su vez, podemos observar acá la activación de la resistencia de pull-up interna, donde yo tengo la resistencia de pull-up interna y tengo un transistor que es el encargado de activar o desactivar esta resistencia, dependiendo si el bit de escritura está en 1 o en 0, cuando el puerto ese pin está en lectura. Podemos ver justamente esa característica. También podemos ver un poco más la lógica que nos presenta el fabricante en su hoja de datos,
poco más compleja, que acá podemos ver toda la lógica general, el equivalente general de lo que sería el registro de entrada-salida de un pin determinado, donde podemos ver como principal el triestado llave, que nos permite determinar si el bit de escritura está conectado o no al pin físico real. Esta llave, que es activada por DDXN, que es un delatch de activación, es el que nos permite ver si el pin está configurado como entrada o como salida. O podemos decir como escritura o como lectura. Si D está en 1, esto va a estar activado como salida, por lo tanto la llave, el triestado se activa y permite la salida. Y si D está en 0, aquí podemos decir que se corta y deja de estar abierto, de estar conectado al pin, se abre la llave y no permite que lo que esté escribiendo salga hacia afuera. Simplemente queda activada la lectura. Podemos ver un poquito más en detalle. Este pin de dirección de bit, dirección de datos, desde estamos trabajando, ¿sí?, va a estar asociado a lo que llamamos un puerto, que hablábamos hace un rato, que va a estar asociado a un registro de 8 bits. En este caso, por ejemplo, de DRB, que significa los registros de dirección de datos del puerto B. Cada uno de estos bits va a estar activando en su respectivo lógica el triestado de activación de salida o entrada. Entonces, un 1 configura el pin como salida, un 0 configura como entrada. Entonces yo puedo ir escribiendo en DDRB qué características quiero de mi puerto, que sea la entrada o salida. Debemos recordar que si yo quiero escribir el puerto DDRB, que es un puerto de entrada-salida, debo primero cargar el valor en un registro de uso general, por ejemplo como vemos aquí, el R16, y después del R16 recién llevarlo al registro de entrada-salida, al puerto de entrada-salida. Nunca puedo cargar directamente el valor dentro del registro de entrada-salida. Si yo quiero escribir todo un registro de entrada-salida, primero debo cargar en un registro de uso general y luego cargo el registro del puerto correspondiente. En este ejemplo, imagina que yo quiero los pines 0, 1, 6 y 7 que sean configurados como salida y los demás como entrada. Entonces puedo poner el valor del registro 8 bits correspondiente en binario, donde coloco un 1 y 0, dependiendo si quiero que sea entrada o salida. Acá podemos observar como los bits 0 y 1 los ponemos en 1 y los 6 y 7 también en 1 para que correspondan en salida, y los demás ponemos en 0. Otra forma muy común de cargar qué pines vamos a usar como entrada o salida es la que vemos aquí en pantalla. Colocar 1 con esta nomenclatura indicando cuál va a ser el bit que yo quiero que esté como salida. Entonces podemos ver que yo estoy activando el bit 0, el 1, el 6 y el 7. Esto que está escrito aquí en pantalla se traduce por el compilador lo traduce en el número que estamos trabajando aquí arriba. Ambas líneas LDI arriba y abajo hacen la misma función. La única diferencia es que en uno lo escribimos al valor en binario y en otro indicando cuál es el bit que queremos poner en 1. Recordad nuevamente que siempre tengo que pasar por un registro de uso general para activar el puerto. Si yo deseo solamente manipular un solo bit y no todo el puerto, puedo hacer uso de las instrucciones de manejo de bit. En este caso, si yo solamente quiero poner como lectura el bit DDB1 del puerto B, puedo usar la instrucción CBI, que la instrucción CBI era poner clear el bit, o puedo usar la instrucción SBI si yo quiero poner en alto y poner como escritura, como salida, el pin. En ambos casos yo tengo que indicarle el puerto de configuración y el bit que deseo o poner en 0 o poner en 1. En este caso yo solamente estoy manipulando un bit, un pin de los 8 que pertenecen al registro. En
registro en el puerto de salida de cada pin va a haber un bit que pertenece al port XN, o sea, por B1, por B2, por B3, que corresponde al bit de escritura, como vimos al comienzo. Si yo coloco un 1 o un 0 lógico y el pin está configurado como salida, automáticamente este valor va a ser representado a la salida como una tensión física. Todos esos bits están agrupados en un registro de 8 bits denominado por B, por C, por D, dependiendo del valor del nombre del puerto. Y cada uno va a tener un bit que nos va a permitir, escribiendo ese valor, si el puerto, el pin, está configurado como salida, se representa a la salida un valor físico. Vemos un ejemplo. Si yo quiero que se pongan en 5 volts los pines 0, 1, 6, 7 que fueron configurados como salida en el ejemplo anterior, en vez de escribir DDRB, puedo escribir por B y ahí le estoy indicando que voy a estar escribiendo la salida física de esos pines. Puedo usar, igual que hoy, la nomenclatura de port y ir escribiendo uno por uno los bits. Lo puedo escribir en binario o lo puedo ir escribiendo con esta nomenclatura que me permite indicar uno por uno de los bits que quiero poner en alto. Siempre recordando que tengo que pasar por un registro de uso general si yo quiero escribir los 8 bits. Esta operación lo que estamos haciendo, estamos cargando el valor que queremos configurar y luego configuramos la escritura del puerto. O sea, para que tenga efecto esta escritura, el pin tiene que estar configurado como salida. Ahora bien, si yo quiero lograr una salida física en un solo bit, en un solo pin del puerto, lo puedo hacer por medio de las instrucciones CBI y SBI, que solo actúan sobre un solo pin. CBI, que es clear, poner un 0 en ese pin, y SBI, que poner en set o en 1 ese bit, donde digo cuál es el bit que quiero activar y de qué puerto es, de qué puerto entrada salida. Recordad que van a estar todos agrupados por puerto. También habíamos visto que tenemos un bloque de cada pin está asociado a un bloque de lectura, un bit de lectura, denominado pin, en este caso XN, porque puede ser pin B, pin C, pin D, 0, 1, 2, 3, 4, dependiendo del bit que yo quiera leer. Cada bit va a tener su correspondiente valor. Está sincronizado con por medio de latch para la correcta lectura del bit, en donde tenemos el latch para la correcta lectura y tenemos un trigger Smith de transmisión para poder asegurar que lo que llega acá sea correctamente un 0 lógico y un 1 lógico. También podemos observar una lógica extra que nos permite desconectar la lectura en otros casos particulares que van a ser vistos más adelante. El DLH pin nos permite sincronizar la lectura y va a estar organizado en un registro de 8 bits, como vimos anteriormente, denominado pin. Vamos a tener pin B, pin C y pin D, dependiendo del puerto y las características que estamos buscando. El pin B va a ser leído por medio de la instrucción IN. La instrucción IN me permite leer un puerto de entrada-salida. Obviamente esa lectura de pin va a leer los 8 bits y van a ser cargados en un registro de uso general. Además, cuando yo quiero leer el estado de un pin y quiero tomar decisiones, puedo usar las instrucciones SBIS o SBC, que son instrucciones de skip, que la vimos en el video de instrucciones básicas, que nos permiten saltar una instrucción y tomar decisiones dependiendo del valor que tenga el bit de entrada-salida. En este caso, que estoy diciendo acá, del
pin B del puerto de lectura del puerto B, estoy leyendo cuál es el estado del pin 1, B1. Si el estado del pin B1 es alto, por eso tiene una S aquí, me indica es alto, es set, esta instrucción va a saltar la instrucción siguiente y va a ejecutar. En cambio, si es falso, va a ejecutar la instrucción siguiente y seguir la lógica. Si yo me fijo en la instrucción de abajo, se fija en si está en clear, o sea, si está en bajo, ¿quién? Del puerto de lectura B, el bit pin B1. Se fija si está en 0, hace el salto y si es falso, ejecuta la instrucción siguiente. Haciendo un pequeño resumen, entonces, cada pin de entrada-salida va a tener asociado un bit de lectura, escritura y configuración, y estos están agrupados en registros, en donde podemos ver escritura, el port, configuración DDRB y lectura, el pin. Si yo quiero leer cualquiera de estos registros, lo voy a leer por medio de la instrucción IN, y si lo deseo escribir, lo voy a ir escribiendo a través de la instrucción OUT, siempre pasando por medio de los registros de uso general que van del 16, en este caso para usar las instrucciones IN y OUT, tenemos que usar los registros van del R16 al R31. Bueno, espero que se haya entendido el video. Cualquier cosa, esperamos las consultas. Saludos.